¿Qué tal, profe? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Bien, profe. bien, profe. Qué suerte, qué suerte. Bueno, para comenzar la clase le digo que al término de ella voy a habilitar para ponerla para que pueda marcar su asistente. Al término. Dale, profe. Tuve un día bastante agitado, como se dice laboralmente, y no pude habilitar ahora. Entonces lo voy a habilitar al término. Y la vez pasada a todos les puse presente. No sé si es que pudieron corroborar eso. Un segundito y le voy a seguir aceptando a sus compañeros. Bueno, ahora sí creo que ingresaron todo lo que tenían que entrar. El día de hoy estaríamos hablando un poco de lo que es la demanda, lo que es la parte de ingeniería en cuanto a la estructura de la empresa. Estaríamos hablando también un poco de la oferta y de la demanda. Estaríamos hablando un poco de conceptos básicos como para poder refrescar un poco la memoria para que ustedes vayan volcando todo eso al trabajo que están realizando. Le voy a compartir mi pantalla como para dar inicio. ¿Me avisan cuando pueden ver mi pantalla? No se ve nada, profe. Un segundito. Todavía, profe. ¿Ya pueden verlo? Ahora sí. Bueno, perfecto. Dándole continuidad a esta es nuestra tercera diapositiva, en el cual, como les adelanté, estaríamos hablando de lo que es la demanda. Estaríamos haciendo un pequeño repaso de ello, en el cual tenemos que la demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o un conjunto de consumidores. Demanda total o de mercado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la demanda consiste en lo que el empresario tiene para ofrecer. ¿Pero a quién? Al consumidor. ¿En dónde? En un mercado determinado. Cuando ustedes en la parte de sus programas van a ver que en el capítulo 4 3 aproximadamente estarían hablando de lo que es la demanda de su mercado. Es decir, ustedes tienen que hablar de los productos que ofrecen teniendo en cuenta sus características, como así también teniendo en cuenta las características que le ofrece el mercado al cual ustedes se están dirigiendo. También estarían hablando un poco de lo que es la clasificación de la demanda. En cuanto a los criterios para dicha clasificación, podemos tener de la siguiente forma. Tenemos la demanda
la cual está relacionada con la oportunidad. Siempre estamos hablando de oportunidad de compra. Por la demanda también, según teniendo en cuenta la necesidad, teniendo en cuenta qué es lo que se ofrece al mercado. Su temporalidad, que hace referencia a la duración que tiene el producto que ofrecemos, como también hace referencia al destino. Cuando estamos hablando de destino, estamos hablando hacia qué mercado o segmento del mercado se está dirigiendo nuestra oferta. Cuando estamos hablando de una demanda, teniendo en cuenta la oportunidad, estamos hablando de dos tipos de resultados, que pueden ser insatisfechas y satisfechas. Cuando nosotros adquirimos un producto, tenemos tan solo dos ítems o dos formas al que vamos a sentir al adquirir ese producto, el cual puede ser que haya cumplido la expectativa con la cual nosotros nos fuimos a comprar o que no lo haya hecho. Solamente esas dos formas estaríamos teniendo. Cuando estamos hablando de acuerdo a la necesidad, sí estamos hablando de acuerdo a los bienes sociales y nacionalmente necesarios. Cuando estamos hablando de según la demanda, según su necesidad, y justamente tenemos la parte de bienes sociales y nacionalmente hablando, estamos hablando de todos los productos que son, por darles un ejemplo, la canasta básica. Estaríamos hablando de panificados, lácteos, verduras, legumbres, carnes, etcétera. Luego estamos teniendo también justamente sobre el mismo ítem, sobre la demanda, teniendo en cuenta la necesidad de bienes no necesarios o de gusto. Cuando estamos hablando de bienes no necesarios o de gustos, estamos hablando de aquellos bienes ya que nosotros adquirimos, pero a lo mejor en ese momento no nos serviría o no tendría un grado de utilidad, como por ejemplo lo son la canasta básica. Por ejemplo, uno se va al supermercado, agarra lo que es la parte de verduras, frutas, etcétera, como para la semana, ¿verdad? Pero uno llega a la caja y encuentra una revista de fútbol, una revista de cocina, encuentra encendedores. A lo mejor no son productos de primera necesidad con la cual yo me fui, o sea, con la idea que yo me fui a comprar, pero forman parte de lo que son los bienes no necesarios o de gusto, que son productos que uno lo adquiere sin pensarlo mucho. Es decir, uno lo ve y lo compra. No hay un proceso en el cuanto de mecanización en el cual uno ya fue con la intención de comprar eso. Nuestro tercer punto, estamos hablando de lo que es la demanda, teniendo en cuenta la temporalidad. Tenemos productos que son continuos. Cuando estamos hablando de productos continuos, son que están en el mercado todo el año. Por ejemplo, shampoo, jabones, cepillos, etcétera. Luego tenemos los productos cíclicos o estacionales. Por ejemplo, tenemos los productos que tenemos ya sea por semestre por trimestre o por temporada. Por ejemplo, tenemos la parte de jugos de frutilla, que es la temporada alta, en agosto, septiembre, octubre. Después tenemos en la parte de gastronómica, por ejemplo, lo que son las comidas típicas, que tienen su punto fuerte, que sería en el mes de mayo, junio aproximadamente. O también con el tema de los pan dulces, que serían en el mes de diciembre. También tenemos los productos de bienes finales. Cuando estamos hablando de bienes finales, estamos hablando en sí del producto terminado. Un ejemplo de esto
pueden ser de acuerdo al destino que uno le vaya a dar. Por ejemplo, uno adquiere un auto. El destino final sería para la comodidad, para seguridad, para traslado de la familia, etcétera, etcétera. Pero también uno puede adquirir un auto para ser chofer de Uber, de Move, etcétera, como para hacer trabajar ese vehículo de vuelta. Y por último, tenemos lo que es la demanda de acuerdo al destino, que estaríamos viendo lo que pasan de bienes intermedios o industriales. Es decir, si es que yo adquiero, por ejemplo, lo que sería en una tonelada de tornillos, si es que yo lo compro para volver a venderlo, estaría teniendo un bien industrial, puesto que no lo voy a usar para mi finalidad. En cambio, si es que yo compro 2, 3 tornillos para utilizarlos dentro de mi hogar, ahí sí estamos hablando de una demanda propia. Es decir, eso ya estaría en clasificación anterior como bienes finales, pero con relación a este punto en específico, que estamos hablando de bienes intermedios o industriales, estaríamos viendo ya aquellos productos que yo los compro, pero con la intención de venderlos, o sea, de revenderlos, o como también la intención de utilizarlo como para poder terminar nuestro producto final. Cualquier consulta me pueden interrumpir sin problema. Continuando un poco, tenemos lo que es la oferta. Se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender bajo unas condiciones de mercado. Es decir, lo que hace referencia a esto es que la oferta es lo que está en el mercado, lo que está al alcance del consumidor. Es decir, un mercado está compuesto por demandantes y por oferentes. Nuestra oferta no es esa oferta en el sentido de promoción, sino hace referencia en el sentido de producción, que es lo que tenemos para ofrecer como empresario. Luego tenemos lo que es el precio. Cuando estamos hablando de precio, estamos hablando de la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o de servicio. Es decir, el precio es el valor que uno está dispuesto a pagar por un producto. Un ejemplo, pueden existir productos el cual tengan la misma finalidad, pero pueden tener distintos precios de acuerdo a la calidad. Por darles un ejemplo, uno se va a adquirir un producto o un jugo de naranja en el mercado municipal de Luque, no va a ser, o sea, no va a tener el mismo precio que un vaso de jugo de naranja en el shopping galería. Por más que los dos sean jugo de naranja, pero van a tener distintos precios. Eso también, como estaba un poco más arriba en la parte de demanda, uno paga de acuerdo también a la calidad que uno quiere obtener. Pero la calidad también no está estrechamente relacionada con el precio. También existe ya un factor del subconsciente de la persona, la cual determina si es que desearía pagar un poco más por un mismo producto o se conformaría con el producto a un precio menor. Ahora, cuando estamos hablando de análisis de los precios, estamos hablando ya de que es la cantidad monetaria a que los productores, es decir, entre paréntesis, oferentes, están dispuestos a vender. Y los consumidores, entre paréntesis los demandantes,
a comprar un bien o un servicio. Cuando la oferta y la demanda están en equilibrio, es lo que se logra, lo que sería la negociación. Yo pago un precio, la cual yo acepté y estoy conforme por un producto o servicio que voy a estar adquiriendo. Continuando con el análisis de precios. Ahora bien, los precios pueden ser locales, nacionales, de zona fronteriza o internacionales. Y es de suma importancia la delimitación de tales definiciones, ya que de lo contrario podría caerse en descalabro. ¿Qué quiere decir esto? Que uno a la hora de realizar una compra, lo que tiene que hacer es, uno, ver si es que va a comprar en moneda local o extranjera, por lo general en dólar. También uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo, cuando se va de vacaciones, no sé, a Camboriú, que sería más fácil o más rentable o sería más conveniente hacer los cambios ya dentro de nuestro país que en el extranjero, puesto que ahí estaríamos perdiendo algunos puntos en la cotización. Entonces, lo que tenemos que hacer a la hora de ver precios, de comprar productos, es ver con las cotizaciones, la moneda con la que voy a comprar, es decir, qué es la moneda permitida la cual están vendiendo el producto o servicio. Y también teniendo en cuenta, por ejemplo, uno se va hacia Ciudad del Este, San Pedro, etcétera, ya algunas zonas estarían ya queriendo venderle ya sea en reales, en pesos, etcétera. Hay que tener en cuenta eso a la hora de hacer un análisis en cuanto a precio hace referencia. Tocándole un poco ahora lo que es la parte de comercialización. Cuando estamos hablando de comercialización, estamos hablando de un conjunto de actividades vinculadas al intercambio de bienes y servicios entre productores y consumidores. Es decir, poner a la venta un producto o darle condiciones para la distribución para su venta. Cuando estamos hablando de comercializaciones, también estamos hablando de lo que es la negociación. Es decir, cuando, les repito, cuando ambas partes, tanto demandante como oferente, oferente y demandante, están de acuerdo, llegan a una comercialización, a una negociación con la cual se cierra con con la compra de un producto y el pago por dicho producto o servicio. Ahora, cuando estamos hablando de un estudio técnico, estamos viendo que este estudio puede tener por objetivo el verificar la posibilidad técnica de fabricación, es decir, si voy a poder fabricar lo que estoy pensando producir, o también lo que hace referencia es el producto que se pretende fabricar, se tiene que analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y organizaciones requeridas para realizar la producción. Cuando estamos hablando de hacer un estudio técnico, estamos hablando, uno, de verificar la capacidad que yo pueda tener para poder realizar esa producción. Pero esa capacidad para poder realizar esa producción estaríamos viendo, o mejor dicho, analizando de la siguiente forma. Tenemos que tener tanto maquinarias que estén acorde al trabajo, a la producción que vamos a estar realizando. Tenemos que tener también factor humano, que sería la parte ya de recursos humanos, personal capacitado, como así también tenemos que tener una buena localización, es decir, un buen cliente, pero estamos hablando de lo que hace referencia a la parte de inmueble. Tendríamos que tener ya el tamaño indicado, que ese tamaño esté de acorde a la cantidad de funcionarios que tenemos, que esa cantidad de funcionarios que pueden entrar bien dentro de ese inmueble, de ese tamaño, que no sea que estén todos apretados y la cual eso puede jugar en contra a la hora de hacer la producción, cualquier tipo de producción.
Por lo tanto, el estudio técnico se divide en 4 partes que son tamaño físico del proyecto, es decir, estamos hablando acá del plano, la infraestructura, etc. La localización, dónde se va a llevar, dónde va a ser realizada ese trabajo. Ingeniería del proyecto, ahí ya estaríamos hablando ya de lo que es la parte ya de de aglutinamiento, de aglomeración o de procesos dentro de nuestro inmueble. Estaríamos viendo también el último punto, el análisis administrativo. El análisis administrativo hace referencia ya a los procesos internos netamente empresariales que hacen referencia a la relación administrativa entre lo que sería la parte patronal o obrero. Para poder simplificarlo un poco esto, tenemos en cuenta, o mejor dicho, esta siguiente gráfica. La parte de un estudio técnico, como les mencioné, tenemos análisis y determinación de la localización óptima del proyecto, dónde va a estar ubicado. Análisis y determinación óptima del proyecto, perdón. Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto, que es distinto. Acá estamos hablando ya si nuestro lugar en donde vamos a instalar la fábrica, nuestro negocio, sería muy chico o muy grande. Y el que está arriba hace referencia a dónde vamos a estar colocando ese proyecto. Ahora, partes del estudio técnico. Continuando, tenemos la ingeniería de proyectos de identificación y descripción del proceso. Que estamos hablando o haciendo referencia, mejor dicho, a los procesos de producción que estamos teniendo. Tenemos también el análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros. Como aquí tenemos todo lo que hace referencia a la producción, tenemos que tener en cuenta también el análisis de la disponibilidad de nuestra materia prima, como así también el costo que tendrán estos. Porque ¿qué pasa? No podemos decir voy a producir, no sé, en cascos para el COVID, reemplazando a los tapabocas, si es que antes no hacemos un estudio, si tendríamos la disponibilidad de fabricarlos y sobre todo de adquirir las materias primas, volver a procesarlo para llegar a nuestro producto final. Tenemos también lo que hace referencia a la determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. Cuando estamos hablando de la determinación de la organización humana, estamos hablando cómo nos organizamos personalmente, es decir, entre paréntesis, con nuestros funcionarios, ya sea la cantidad por cada departamento, la cantidad de turnos, de la cantidad de procesos, etc. Y cuando estamos hablando jurídicamente que se requiere para la correcta operación del proyecto, estamos hablando ya cuando se tiene en cuenta todo lo que hace referencia al marco legal de la empresa, respetando ya las características tanto de la SA, SRL, unipersonal, etc. Ahora, cuando estamos hablando de un análisis y determinación de la localización óptima del proyecto, explayando un poco más lo que ya hemos visto hasta ahora, nos dice que este es el primer paso en el estudio técnico, ya que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, pues se debe equilibrar costos de transporte, materia prima, distribución, oportunidad de negocios, costo de arrendamiento o de inversión en inmuebles
o en inmuebles, zonas, zonificación, uso de suelo, etc. Es decir, cuando estamos hablando del primer punto, el cual hace referencia al análisis y determinación de la localización óptima del proyecto, es como ya les comenté, hace referencia ver dónde nos vamos a estar ubicando, si es que esa zona donde nos vamos a instalar reúne lo que serían los resultados de un estudio técnico, en la cual me diga que sí sería un lugar accesible para poner alguna empresa distribuidora, gastronómica, compra y venta, etcétera. Ahora, el tamaño de un proyecto es su capacidad instalada. Se expresa en unidades de producción por año. Cuando estamos hablando de capacidad de un proyecto, como nos dice, estamos hablando de la producción anual de una empresa. Si mi producción anual es fabricación de 36.000 tuercas, entonces estamos hablando que yo tendría un tamaño para realizar dicha fabricación de 36.000 tuercas, lo cual no sería, no se podría realizar si es que yo no cuento con una estructura determinada de buen tamaño, amplio, como para poder procesar dicha producción. En cambio, es distinto que yo diga, tengo una producción de hasta 100 tuercas. Ahí uno ya ve, ya que el tamaño de la empresa es mucho menor al ejemplo que le di de las 36.000 tuercas. El tamaño de toda empresa, de toda industria, se mide por la producción, mejor dicho, por la capacidad de producción que tiene. En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la demanda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la demanda está también estrechamente relacionada con el tamaño de nuestra empresa. Si es que viene una empresa y tengo una producción de panes, es distinto que me diga, viene una empresa, un cliente me diga quiero 12 panificados, a que venga una empresa y me diga quiero 100.000 panificados. El tamaño va a ser distinto, el precio va a ser distinto, la producción va a ser distinta. Entonces hay que tener en cuenta eso. Continuando un poco, el tamaño propuesto solo debe aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño. La disponibilidad de materias primas, insumos, tecnología, equipo y financiamiento, así como les comenté con el ejemplo de los panes. Ahora, definido el tamaño más adecuado, es de vital importancia asegurarse de que se cuente con el personal más apropiado, es decir, ni en exceso por debajo del perfil deseable, ni en exceso por arriba del mismo, ya que por cualquiera de los dos motivos se puede caer en una improductividad. Es decir, si yo tengo mucho personal, eso me puede jugar en contra. Pero si yo tengo pocos personales, también nos puede jugar en contra. Entonces, ¿por qué nos puede jugar en contra? Si es que tenemos varios personales, la cual yo voy a estar pagando de más por un trabajo que puede hacer una persona. Entonces, no sería rentable para la empresa. Pero si yo tengo pocos personales, tampoco me va a ser rentable porque no voy a poder llegar a la producción estimada o estipulada que yo en la cuanto a la capacidad como empresa que yo estoy teniendo. Por ejemplo, acá estamos hablando de lo que sería la distribución de una planta, teniendo en cuenta el tamaño.
Podríamos tener acá la parte de oficina, acá la parte de depósito, y todo esto podríamos estar hablando ya de procesos de implementación en cuanto a maquinaria y personales. Ahora, en cuanto a la ingeniería del proyecto, teniendo en cuenta los objetivos generales. El objetivo de esta empresa, el objetivo de este contenido forma parte del estudio técnico. Es decir, consiste en resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Es decir, desde insumos, suministros, procesos y maquinaria. Cuando estamos hablando de ingeniería del proyecto, teniendo en cuenta los objetivos generales, estamos hablando netamente de cómo sería el funcionamiento de nuestra planta, de nuestro negocio, de nuestra producción, pasando desde lo que sería la parte de insumos, la parte de suministro, la parte de proceso, de maquinaria, de personales, etcétera. Ahora, incluye desde la distribución de la planta hasta la estructura organizacional, diseño, productos, subproductos, residuos y forma ecológica de deshacerse de ello. A continuación, se proporciona una tabla de sistema de producción, es decir, que volviendo a la diapositiva de atrás, volviendo, que nuestra ingeniería del proyecto, teniendo en cuenta nuestros objetivos generales, incluye desde la obtención de nuestra fábrica o el montaje de ella, como así también lo que sería ya la parte de estructura, la parte de diseño, productos, subproductos, etcétera. Es decir, nuestra ingeniería del proyecto habla del todo lo que tiene la empresa en cuanto a procesos, lineamientos y organigramas de nuestra organización. Ahora, cuando estamos hablando de ingeniería del proyecto, teniendo en cuenta los objetivos generales, podemos tener esta ecuación en cuanto a nuestro sistema de producción. Tenemos el estado inicial más proceso transformador es igual al producto final. Es decir, un producto que yo lo tengo en bruto, lo trabajo, se convierte en mi producto final. Si yo tengo insumos más proceso, es mi producto. Si yo tengo suministros más maquinaria, es mi subproducto. La sumatoria de mi proceso transformador, de mi proceso intermedio y la maquinaria hace referencia a mi organización. Como así también mi producto final está relacionado con lo que podría ser también que de los residuos o desechos se complementan y llegamos hacia nuestro producto final. Por ejemplo, cuando estamos teniendo un producto final, por darles un ejemplo, estaríamos hablando de un aire acondicionado. Cuando estaríamos hablando de un producto, estaríamos hablando, podría ser de un aire acondicionado de menor capacidad. Cuando estaríamos hablando de un subproducto, podríamos estar hablando de un aire, pero con ventilador. Es decir, un aire que tenga la función de ventilador. Es decir, sería un subproducto de lo que realmente nosotros estamos ofreciendo. Un segundito. Ahí está.
Tenemos, chicos, 3 minutos. Quería saber si es que tienen alguna consulta, pregunta, como para poder hacerlo en estos minutos que nos quedan. Si es que no tienen ninguna consulta, entonces nos estaríamos viendo para la próxima clase. Profe, yo tengo una consulta. Te escucho. ¿Cuántas páginas más o menos tiene que tener la tesis? Mínimo es 96 páginas. ¿Y el máximo cuánto es? No, hay un máximo. Estamos hablando, hasta ahora los trabajos más largos que yo he leído, estaríamos hablando de 280 páginas aproximadamente. Ah, ok. Ok. Bueno, eso nomás era. Gracias, profe. Dale, perfecto. Si es que no tienen alguna consulta, nos vemos la próxima semana entonces. Dale, profe. Perfecto. Ya le profe, muchas gracias.